Bueno, este domingo, dentro del espacio que hemos creado bajo el nombre Filosofía y Actualidad, pues nos vamos a ocupar de algo cuyo título es, o se me ha ocurrido poner, hectolitros de sangre y de barbarie en el cine actual o en el cine moderno, no sé cómo llamarlo, no soy un experto desgraciadamente no soy un experto en cine. Lo que sí es cierto es que creo yo que la mejor forma de acometer el prodigio de filosofar, es decir, el prodigio de poner todas nuestras facultades intelectuales, ponerlos en lo más alto, subirlo en globos, lanzar miles de drones mentales que rodeen cualquier realidad para mirarla lo más profundo posible, más interconectado posible, lo más riguroso posible. Bueno, pues eso, para hacer eso, un buen arranque es la emoción, ¿no? Digamos, la sensación, incluso, ¿por qué no?, el desagrado. Entonces, quizá me estoy dando cuenta yo mismo que este espacio de filosofía y actualidad en realidad me está permitiendo hacer algo así como una especie de crítica social. Estoy compartiendo con mi tiempo, con mi sociedad, con la humanidad, con lo que sea. Estoy compartiendo sensaciones desagradables o, digamos, temas en los que yo creo que sería necesario hacer determinados ajustes. Se podría decir algo así como si fuera un texto la sociedad humana, lo que está ocurriendo, pues si se me pasa el texto, se me pasa el PDF de nuestra civilización, pues yo haría algunas correcciones o algunas cosas las señalaría, ¿no? Porque creo que son relevantes y que pueden ser incluso sintomáticas de aspectos profundos que si no son tenidos en cuenta quizá podrían degenerar en sorpresas. Uno de ellos, sin duda, es para mí el desagrado que me produce la alergia, en fin, el estupor que me viene produciendo el incremento impactante de la violencia, de la sangre, de la crueldad, de la atrocidad, del desmembramiento de cuerpos, cadáveres, barbaridades, en los productos culturales, los productos de fantasía que ofrece esta sociedad, concretamente en el cine, sobre todo hoy en día, que lo consumimos mucho a través de las plataformas digitales, de Netflix, etc., ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno, primero, debo decir que a mí me produce, a mí como ser humano, no sé, me produce una impresión muy desagradable, es decir, me hace sufrir de una forma innecesaria. De hecho, hay veces, y mi hijo se enfada a veces conmigo, yo paso el forwards porque no me apetece ver cómo le sacan a uno los ojos o le cortan la pierna en vivo o es todo lleno de cadáveres y de sangre. Entonces, intento detectar qué es esto, qué está ocurriendo. Si fuera siempre en una dosis permanente, tampoco, bueno, sería un elemento de la humanidad o del estar en la humanidad del ser humano, pero veo que requiere dosis crecientes, como si hubiera una especie de, ¿cómo llamamos? Una especie de toxicomanía que requiere dosis crecientes de esto, porque en realidad el espectáculo, para poderlo definir con precisión, para que sepamos de qué estamos hablando, el espectáculo es cómo entre seres humanos se causan dolor atroz. Resumiendo, es ver cómo a un ser humano, que podría ser mi hermano, podría ser uno de vosotros, yo mismo, mi madre, mi padre, mi vecino, es denigrado de la forma más salvaje que quepa imaginar, su cuerpo, causándole dolores inimaginables, ¿no? En el cuerpo, en el alma, en todo. Yo, para que pueda funcionar, digamos, esta primera exposición, que ya sabéis que durará 45 minutos, lo voy a intentar con todas mis fuerzas, para que tenga sentido, me gustaría que conozcáis, o por lo menos transmitir bien mi hipótesis fundamental. Mi hipótesis es que
de donde parto, la emoción, digamos, intelectual, cordial, si se puede llamar, es que no me extraña, o sea, la violencia entre seres humanos no me parece demasiado llamativa si esta violencia se ejerce como instrumento para alcanzar un placer. Por ejemplo, pues bueno, pues que una persona ejerce violencia para obtener un gran placer o el cumplimiento de sus objetivos, los cuales no serían alcanzables sin esa violencia. Por ejemplo, pues matar para conseguir muchísimo dinero o por ejemplo, o para frenar un dolor, es decir, si alguien o su existencia misma o alguien nos está causando un enorme dolor, pues entonces voy y ejerzo una violencia tremenda para que cese ese dolor. O, por ejemplo, para que esa persona deje de existir. Esa persona deja de existir porque, por ejemplo, me produzca un enorme dolor su existencia. Pensemos en los crímenes pasionales, la existencia de alguien produzca algo así, su presencia en mi mente me produzca un dolor casi como si fuera un animal en putrefacción o algo parecido, ¿no? Es decir, ahí podemos entender la violencia como un medio para o bien frenar un dolor o bien para obtener un placer. Estaría dentro de una cierta lógica biologicista o fisiologicista o como queráis. A lo que nos queremos, a lo que me quiero sumar con vosotros es a otro misterio. Ese no me parece tan misterioso, bueno, estaría dentro, digamos, de esos, de la lógica, de la economía, de los sistemas vivientes, ¿no? A los que se refería Maturana, ¿no? Y otros, ¿no? Pues, es decir, normalmente uno no quiere que haya dolor y frena con la violencia el dolor o, por ejemplo, algo que se pone como obstáculo en la obtención de mis fines, porque al fin y al cabo, como bien decía Schopenhauer, los seres vivos simplemente quieren lo que quieren y lo quieren totalmente y lo que se interponga lo llaman mal y lo que lo favorece lo llaman el bien. Aquello que se interponga entre mis objetivos y yo mismo lo llamo el mal y lo que lo favorezca se llama el bien. Entonces no es eso, a lo que vamos es a un misterioso goce que estaría provocado por la mera contemplación, por una vía contemplativa. Es decir, que se goce de una forma, no sé si llamar gratuita, del espectáculo, de una realidad virtual, de unos impactos puramente ópticos no trascendentes para mi propia integridad física o que no tienen ninguna relevancia para frenar ninguna amenaza que yo tenga, ni me van a facilitar el acceso a mis objetivos egoístas, etc., ¿no? Sean privados, el egoísmo sea privado o sea colectivo, ¿no? Entonces, ahí estaríamos ante una misteriosa necesidad de contemplar la violencia, de contemplar el dolor, algo así como un cierto placer por un cierto entretenimiento, una cierta... Bueno, a lo mejor se podría encontrar en el aburrimiento una forma de sufrimiento también y una forma de tratarlo sería este tipo de emociones. Voy a tratar una serie de autores, voy a apoyarme en una serie, digamos, de alturas, de grandes alturas de nuestro patrimonio intelectual y de sabiduría de la humanidad, pero antes ya os voy adelantando la tesis, ¿no? La respuesta que a mí me sale de todo esto. En primer lugar, yo creo que esa creciente, esa subida de los niveles freáticos, ¿no? De freáticos casi que podríamos llamar de aguas residuales, porque si subiera los niveles freáticos de agua pura, pues sería muy bello, ¿no? Pero no es bello lo que hay ahí, sin duda, no parece muy edificante, o por lo menos a mí personalmente me produce un rechazo absoluto. Lo tengo que decir, porque si no, no sería, digamos, un pensador sincero, tengo que deciros lo que ocurre. Y a mí lo que me ocurre es horror, no lo puedo soportar y no lo entiendo que esté ahí. No, es decir, no lo censuraría, cuidado, solo digo que vamos a ver por qué está ocurriendo y por qué cada vez es más. Yo creo que se puede relacionar con el famoso binomio entre inteligencia y sensibilidad. Parecería, y esa es una de las hipótesis de la gran filosofía, o por lo menos una de a las que yo estoy adscrito,
sería algo así que a más inteligencia, más sensibilidad. La inteligencia y la sensibilidad, digamos que se nutrirían recíprocamente. Serían algo así como las manos de Escher, que se pintan una a la otra. A más inteligencia, claro, la inteligencia requiere una cierta capacidad de percepción y la sensibilidad abre las puertas de la percepción. Pero claro, si están muy abiertas las puertas de la percepción, se siente mucho. A más estupidez, digamos, a más cerrado, digamos, se estaría como más indiferente ante lo exterior. El impulso, digamos, erótico, en el sentido de fascinación erótico, de ser arrastrado por lo que uno no es, por lo que está fuera de uno, eso sería un presupuesto fundamental de la filosofía. Estar siempre asomado a los límites, a los confinamientos de lo sabido, de lo dado por real. Habría algo así como la gran filosofía requeriría una gran sensibilidad. Voy a intentar demostrar ahora que buena parte de los grandes filósofos, incluso los que están más bajo sospecha de estar a favor de la violencia y de la barbarie y de la guerra, sin embargo, era todo lo contrario. Estaban, digamos, condenados a una extraordinaria sensibilidad. Y estar condenado a una extraordinaria sensibilidad es estar condenado también a una extraordinaria inteligencia. Porque la inteligencia no funciona sin sensibilidad. Entonces, esa sería la hipótesis fundamental y sacaré una especie, ya lo voy sacando, luego lo voy a intentar rematar al final de estos 45 minutos. Mi tesis será que precisamente podríamos estar en este momento, por muchas razones, podríamos estar en una extraordinaria pandemia de estupidez. La estupidez como lugar de confort, lugar incluso divertido, lugar cómodo, pero sí que podríamos estar en una extraordinaria y casi histórica pandemia de estupidez. Y la estupidez, de alguna forma, también permitiría esos niveles de insensibilidad. Estaría uno como colgado, medio dormido, sonriendo entre atrocidades, no sabiendo distinguir entre lo real y lo virtual, como una especie de cuelgue colectivo, donde daría igual todo. Digamos, se habría desactivado, se habrían cerrado paradójicamente las puertas del cine, estaría todo a oscuras y estarían buena parte de las inteligencias humanas del planeta estarían simplemente atiborradas de palomitas y de bomboncitos, de chocolate y de bebidas gaseosas. Quiere decir, estaríamos como una especie de estupidización. Y en esa estupidización es donde se necesitaría ir incrementando más el impacto de lo virtual, porque no se sentiría como tal, ¿no? También adelanto la hipótesis de que podría ocurrir, es una hipótesis un poquito más, ya más planos éticos, podría pasar que buena parte, habría un sector de la población que estaría encontrando placer en las atrocidades mostradas en este tipo de espectáculos, porque habría habría un rencor, habría una decepción descomunal con la especie humana. Y ese tipo de personas voy a intentar describirlas como personas que esperaban que los otros, que el grupo, que la tribu iba a ser el medio para satisfacer sus intereses egoístas. No había tenido en cuenta la máxima kantiana de que las personas no están para satisfacer ninguna necesidad. Por tanto, no hay capacidad de decepción y, por tanto, de rencor y, por tanto, de odio y, por tanto, no se facilitaría la posibilidad de disfrutar viendo cómo se masacra, se denigra a esos seres que tan mal se han portado con nosotros, en general, como ser humano, ¿no? Bueno, esas serán las tesis que me salen, esas son las reflexiones que yo os traigo, luego habrá debate, y entonces lo que voy a hacer ahora es, vamos a volar por milenios, que ya sabéis que es lo que más me gusta, y digamos, no poner límites, ni por abajo, ni por arriba, ni en el tiempo, ir volando a todo lo que tenemos acumulado en el gran tesoro de ideas, de perspectivas y de pensamiento, ¿no?, que tenemos en la humanidad. Entonces, lo primero, la primera obra que os traigo es el conocido Tao Te Ching, ¿no?, el libro de los cambios. Yo tengo una edición, bueno, la edición esta
sobre la que hay pues muchas, hay muchas críticas, pero bueno, yo tengo la de Carmelo Elorduy. Hay quien dice que el Tao Te Ching, cuyo origen pues hay quien lo ha puesto en el siglo VI antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, ahí hay un poco de lío. Bueno, no voy a entrar en estos temas, si es realmente un texto real, si fue una construcción fake de la época, me da igual. El caso es que este libro acompañó a la sabiduría china, buena parte de la sabiduría china, es un libro que a mí me gusta mucho, que he usado mucho, y muchos de vosotros que me seguís hace años, pues también lo habéis leído, más allá de si es riguroso o no su origen y su datación o lo que sea. A mí me gusta, por ejemplo, en esta edición de Carmelo Elorduy, en esta edición de Tecnos, que es la que yo tengo, no sé si lo veis, me gusta en el capítulo 31, se ha puesto como título La guerra es nefasta, ¿no? Entonces, bueno, leo sin más y subrayaré alguna frase. Las buenas armas son instrumentos nefastos, cosas aborrecibles. El hombre que tiene Tao no se vale de ellas. Bueno, el hombre que tiene Tao, el ser humano, digamos, es algo así el que tiene la sabiduría, la gran armonía cósmica, ¿no? El que no necesita nada porque ya sabe que lo es todo, por así decirlo, ¿no? Para un caballero, la izquierda es el puesto de honor. Para el que lleva las armas, la derecha es el puesto de honor. Las armas son instrumentos nefastos, pero no son propios de los caballeros. Por donde pone caballeros, digamos, personas sabias, ¿no? Se usan a no poder más. La paz sencilla o insulsa es superior. La victoria de las armas no es hermosa. Solo quien goza en el crimen la estima hermosa. La guerra. O sea, ya sabéis que hay toda una tradición estética, literaria, artística, en la que, por cierto, cayó Nietzsche, entre otros, ya salió luego espantado, que le verían como una gracia, una belleza, las grandes batallas, los grandes héroes, todo esto que es simplemente un fake absoluto de la historia de la humanidad. Las guerras han sido los momentos más cutres, atroces, desilusionantes, bajos. Por lo tanto, no hay ni por dónde cogerlas ninguna, por mucho que haya representantes de ideologías nacionalistas, etcétera, o imperialistas, o no sé qué, que quieran poner la cierta belleza, las epopeyas, las gestas, todo eso es absolutamente una basura dentro de la historia de la humanidad. Por lo tanto, como dice el Tao Te Ching, solo quien goza en el crimen, solo si se goza en el crimen ahí se puede ver belleza. Belleza no hay ninguna. Ahora llegaremos a Nietzsche, que os voy a leer una cosa, creo muy bella y muy emocionante, de su vida, no de su obra. Dice el Tao Te Ching, los propósitos de los que gozan en el crimen no pueden prevalecer en el mundo. Es decir, si los que gozan ahí no pueden prevalecer. Si prevalece, el mundo no va a ir bien. Ya sé que esto suena a una especie de como manifiesto hippie de paz y amor. Sí, pero es más profundo de lo que parece y probablemente nos jugamos más de lo que parece. Saltando solo de civilización, porque de época andamos ahí, estaríamos quizá, en este caso, en el siglo VI antes de Cristo, nos vamos a esa zona mítica, maravillosa, quien estuviera ahí ahora, en las costas jonias, en las costas del Mediterráneo, bueno, lo que son los presocráticos, también siglo VI antes de Cristo, y uno de los filósofos presocráticos más misteriosos, más fascinantes, es Heráclito. Entonces, con Heráclito, Heráclito se utiliza mucho para legitimar la guerra, ¿no? Algo así como para darle algo así como su validez ontológica. Es necesaria la guerra, es necesario el enfrentamiento porque la guerra, digamos, estaría dentro de armonías, el mundo sería guerra, pero sería una guerra aparente, habría una armonía ahí dentro, ¿no? Entonces os leo.
el fragmento 53. Bueno, de Heráclito hay muchas disputas sobre qué es lo válido, qué no es lo válido. Bueno, desgraciadamente no han pervivido, no han sobrevivido sus escritos, o muchos de ellos, y eso pues nos hace siempre, por eso son tan fascinantes los fragmentos presocráticos. La guerra es el padre y el rey de todas las cosas. A algunas ha convertido en dioses, a otras en hombres. A algunas ha esclavizado y a otras ha liberado. Pero luego dice que la armonía no manifiesta es superior a la manifiesta. Quedaros con esto. La armonía no manifiesta es superior a la manifiesta. Es decir, por mucho que encontremos modelos que armonicen la experiencia, tanto física, cósmica, psíquica humana, de la historia humana, hay una armonía. Esto ya lo cogerá Hegel tiempos después y creará una especie de lógica de la historia. Aún así, yo intentaré en esta exposición, con lo que me queda, ubicar las posibilidades del ser humano fuera de un determinismo de la armonía. Es decir, algo así como que cabría la opción de no estar involucrados robóticamente en armonías invisibles. Yo creo en la libertad humana. Claro, lo que pasa es que ahí abajo ya no somos casi ni humanos, o ahí arriba. Pero en cualquier caso, este determinismo, algo así como que son necesarias, que son estructurales, yo creo que no. Porque creo que el mecanicismo, es decir, considerar que los acontecimientos que están por llegar están ya predeterminados, es una opción muy cómoda, pero creo que no agota el jugo y la potencia ubicua de lo real. Una metafísica abierta versus metafísica cerrada. Estaría en una metafísica abierta, las metafísicas de la magia, la libertad y el poder y la creatividad, ¿no? Del mecanicismo desplegado, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo con Heráclito, puede haber armonías invisibles, puede que efectivamente la guerra sea un elemento estructural y necesario, pero también puede que no. Y también puede que quepan márgenes de maniobrabilidad y de creatividad todavía no experimentados, ¿no? Saltamos los siglos y nos vamos, no sabéis las ganas que tengo de leeros lo que os voy a leer ahora. Nos vamos a Nietzsche, nos vamos a su vivencia de la guerra. A su vivencia de la guerra. Nietzsche ha pasado a la historia, pues a la historia digamos no erudita, como un valedor, un legitimador, un enamorado de la violencia, de la guerra, de la imposición del fuerte sobre el débil, todo esto. Nietzsche, persona que me ha acompañado toda mi vida, casi como si fuera, yo qué sé, no sé si un hermano, pero vamos, con Schopenhauer y con Nietzsche me he pasado media vida. Bueno, Nietzsche en realidad tiene una paradoja interna. A él le gustaría, y para eso escribe, algo así como crear una especie de tratamiento de palabras, una especie de pócima de palabras, para que leyéndolas él mismo pueda desactivar algo que él detesta en sí mismo, y es la hipersensibilidad. A Nietzsche le gustaría, ya quisiera él, no sufrir de lo que en alemán se llama el Mitleiden, sufrir con. Todo le produce mucho sufrimiento, es de lágrima fácil. Le es imposible casi hacer el corte entre el otro y él. A él le gustaría algo así como ser esa bestia rubia que va riéndose mientras mata, una especie de Shiva, Kali, que goza, ¿no? Ese mito de la bestia rubia, ese superhombre, ¿no? Que estaría pasando por encima del mediocre ser humano y no le importaría su sufrimiento, pero no es real. Todo esto que él lo mete en sus textos, si leéis con suficiente detenimiento y sensibilidad sus propios textos, veréis que el tratamiento contra sí mismo al final no funciona. Para eso son muy útiles, como podéis imaginar, las cartas que escribe a sus amigos.
Entonces, lo primero, recomendaros la biografía, unas clásicas biografías sobre Nietzsche, la de Kurt Polljans, que ya tiene tantos... La de Safransky es muy buena también, no digo que no, pero la de Kurt Polljans, en 4 tomos, en España por Alianza Universidad, son ediciones, la edición de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera. Vamos al momento en el que Nietzsche efectivamente estuvo en la guerra franco-prusiana, una guerra absurda pero terrible y cruel como todas, año 1870. Entonces Nietzsche, que ya llevaba, como podéis imaginar, en esa época mucho recorrido filosófico y obras importantes ya escritas, él se creía que la guerra iba a ser otra cosa, que iba a tener ese elemento estético, épico, esa especie de tomas a cámara lenta, esa heroicidad, esas miradas, esos atardeceres, un poco en la línea de Kurosawa o en la línea quizás de las épicas maravillosas. Entonces él creía que iba a encontrar eso. Pero claro, fijaos, vamos a leerle a él. En Mars-la-Tour entré en un pequeño cementerio. En una esquina había 9 tumbas recientes. Dentro de una de ellas estaba mi querido Kurt Fleming. En la batalla del 16 de agosto fue alcanzado de muerte, en un ataque donde se sacrificó el 2º regimiento de dragones de guardia. No tuve tiempo para las lágrimas, pero hoy me enturbian los ojos cuando recuerdo a aquel amigo fiel, simpático y amable. Surgen recuerdos de horas felices en los grises muros de la vieja puerta. No puedo jactarme, como otros, de haber manchado mis manos con sangre, pero creo haber actuado de acuerdo con la ética de Schopenhauer cuando protegí la iglesia del pueblo, de ese pueblo francés se refiere, llena de cientos de franceses heridos, juntamente con las casas contiguas, haberlo protegido de la rabia de nuestros enfurecidos soldados que querían derribar todo. O algo así como en esta anécdota querían quemarlos vivos, ¿no? A todos esos heridos en la iglesia. Lo conseguí y me alegró de que mi intercesión ante el comandante de la división no fuera infructuosa, pues por ella los heridos, abandonados a morir entre las llamas del fuego de granadas que duró hasta el oscurecer, fueron alejados de las casas del pueblo que estaban en llamas. Bueno, le contesta esta carta, le contesta pues, la mujer de Wagner por la que Nietzsche sentía un profundo amor. Y le dice a Nietzsche, usted no está hecho para contemplar tan horribles escenas. Y me pregunto, ¿cómo piensa usted soportarlas y vivirlas? Ojalá le ayude el sentimiento religioso, ojalá le asista el conocimiento de la existencia que ha sacado de la filosofía para soportar cada uno de esos horrores. Yo creo que aquí la clave está en lo que dice Cosima Wagner, que le conoce bien a Nietzsche, al joven Nietzsche. Usted no está hecho. No está hecho para contemplar tan horribles escenas. Claro que no está hecho. Probablemente nadie, ningún ser humano, cuando, digamos, está elevado por su inteligencia, por su sensibilidad, cuando, a mi juicio, creo, cuando está en condiciones de filosofar, cuando se produce esa mezcla alquímica, insisto, entre sublimación de la mente, del corazón y de todo, y está abierto, poroso, todo para recibir información y poder filosofar, entonces, claro que no está para eso. Para eso solo se puede estar si uno se ha embrutecido. No he traído hoy las experiencias de Simone Weil en la guerra, porque no me daba tiempo a todo, pero estaría en esa línea cuando ella ve las atrocidades en la Guerra Civil Española, y ve cómo el resto de sus compañeros, fusilando a un niño de 15 años, están dormidos, están embrutecidos. El embrutecimiento es lo único que permite que se pueda vivir así. Vamos ya a Freud. De Freud os traigo hoy una obra que es muy especial, es una obra ya de Freud que ya es mayor, es una obra que se publicó en 1931. Se llama El malestar en la cultura. Es una obra que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo
En España, en español, perdón, español, tenemos la traducción clásica de Luis López Ballesteros y de Torres, que es un traductor que hubo a principios de siglo, un hombre muy peculiar. Y está muy, vamos, yo no lo he comprobado con el original, no he tenido tiempo, pero a mí me gusta cómo está escrito, es muy, muy peculiar. Entonces, con Freud, en el malestar en la cultura lo que encontramos es realmente el malestar de Freud. Freud está en lo peor que creo que se puede estar, que es que está desilusionado, está desenamorado, está decepcionado completamente con la humanidad. Al final, leyendo ahí, salvo unas frases finales que voy a leer pues dando un poquito, abriendo lo que podría ser la esperanza, él lo que ve es que el ser humano realmente es una bestia salvaje y que realmente tiene una pulsión, tiene una necesidad de violencia que por mucho que se quiera reprimir, va a terminar por salir. Y si se la reprimes, además, peor, porque va a ser una represión que de una forma enfermiza la va a canalizar por otro lado. Cierto es que esta obra, este opúsculo, este ensayo, está publicado en 1930. Das Unbehagen in der Kultur. Das Unbehagen in der Kultur es el título en alemán. Una buena traducción es el malestar en la cultura. Malestar. Entonces, esa época, en esta época, 1931, ya está empezando a notarse algo así como un ruido de fondo, un ruido metálico, frío, espantoso. En Alemania, sobre todo, y en muchos otros sitios, está surgiendo Hitler. Bueno, Hitler está surgiendo el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El Partido Nazi Nacional Socialista Obrero Alemán ya se ha desplegado unas narrativas, insisto, no lo he dicho, con unas narrativas revolucionarias desde el punto de vista conceptual, porque son narrativas contrarias al no matarás. Se va a despreciar explícitamente por los teóricos del nazismo, se va a despreciar la máxima mosaica, es decir, de Moisés, del no matarás. Se va a decir que sí hay que matar, que eso que no matar va en contra de la naturaleza y se va a sublimar la violencia. Dejadme añadir, en nota a pie de página, por tanto, la estupidez, porque realmente, entre otras cosas, todos estos sistemas murieron de estupidez. Entonces, pero ya antes se ha desplegado el leninismo, el marxismo-leninismo, ya Lenin ha cogido el texto, el manifiesto comunista de Marx, lo ha querido llevar sus últimas frases a consecuencias radicales, es decir, que hay que acabar con el sistema por la violencia. Las últimas frases del manifiesto comunista de Marx y de Engels afirman contundentemente que la única forma de acabar con el mal, con esta sociedad capitalista putrefacta, etcétera, es con la violencia, y esa violencia se va a desplegar de una forma metódica, industrial, en lo que será la Unión Soviética, es decir, la unión de soviets y todo esto. Ahí también se asistirá a unas violencias realmente impactantes y, por supuesto, el fascismo italiano, de cuño italiano, en esa necesidad de superar el spazio vitale, es decir, una nación necesita expandirse porque es lo más grande, es un imperio, y van a legitimar la violencia, es decir, el matar cuerpos humanos, es decir, matar, torturar, humillar cuerpos humanos, porque al final, por favor, concentrémonos, no perdamos el punto. El punto es que se pasa por encima del cuerpo humano y su sufrimiento. Se va a legitimar esto en el nazismo italiano, etc. Freud está en este ambiente europeo y efectivamente tiene un extraordinario desencanto, lo cual pues es bastante duro. Entonces, él en esta obra, os voy a dar 4 claves. Las primeras páginas, curiosamente, se refiere a lo religioso y afirma que se siente incapaz de reconocer dentro de sí mismo lo que podría ser la esencia de lo religioso, que él dice que es el sentimiento oceánico.
Y para eso se apoya en lo que luego reconoce que es su amigo Romain Rolland. Bueno, pues un amigo de Freud, muchos le conoceréis, es que no sé la sala, habrá muchos distintos tipos de formas de conocimiento, no voy a decir niveles, sino formas o líneas de conocimiento. Habrá en la sala y habrá gente que no sepa quién es Rolland. Bueno, pues Nietzsche dice que ese sentimiento oceánico de identidad, pérdida de límites, fusión, todo eso que sería, según Rolland, apoyado en Vivekananda, por cierto, en los hindúes, pues él no lo reconoce en sí y por tanto, bueno, pues no puede hablar de esto, ¿no? Y por tanto, fijaos, es interesante porque esto va a ser, creo, la clave de que Freud le va a faltar el dato empírico fundamental para trascender lo que yo considero, que siempre he considerado en Freud es un analítico frío, es un hombre, mete la realidad humana en formol. Que conste que a Freud vamos a ver, lo he leído, lo he disfrutado. De hecho, hace 1000 años en mis cursos de doctorado hice uno precioso sobre Freud en la Complutense. Es decir, es un analítico fascinante, es un gran escritor, es muy especial, pero tiene esa cosa. Le faltaría a Freud, fijaos, la capacidad del sentimiento oceánico, que por otra parte lo voy a hacer equivalente a sentirse el otro, que va a ser por otra parte decisivo para que te sea insoportable la violencia, porque, por así decirlo, no vas a estar confinado en la estructura analítica de ser uno y luego otro, y entre medias el aire y el concepto y el no sé qué. Lo oceánico va a ser una especie de desbordamiento emocional de los confines de la individualidad. Lo que en las Upanishad, por ejemplo, se llama el Tat Tuam Asi. Tú eres eso. Y esta lo que quiero decir, esto no sería una cosa que se aprendería, no se lee en un texto. De hecho, Freud se lo ha leído a su amigo Roland, pero él no lo siente. Pues si no lo sientes, no hay nada que hacer. Habría algo así como una especie de profiláctico, ¿no? Un profiláctico intelectual que o no sé qué sería, o simplemente no lo siente. Esto va a ser decisivo a lo largo de todo este opúsculo de Freud, que es un opúsculo de la tristeza, de la decepción y de la falta de fe en el ser humano, ¿no? Bueno, encontramos también, si vamos leyendo, que os recomiendo que lo leáis, lo vais a disfrutar, ¿eh? Dice que es muy llamativo la enorme infelicidad del ser humano. El ser humano no es feliz, o sea, tiene un problemón tremendo, la vida, ¿no? Es un disparate. Ahí digamos, está en la línea Schopenhauer, ¿no? Lo que pasa es que Schopenhauer abre una esperanza descomunal porque estaría en nuestra mano poder crear otro mundo, ¿no? Según la interpretación que yo hago de Schopenhauer, que lógicamente creo que es correcta, si no, no lo haría, ¿no? Él dice que, Freud dice que las dificultades para ser feliz son 3 fuentes. Una es la obvia supremacía de la naturaleza, que no hay quien la frene. Pensemos ahora, por ejemplo, en los virus, en las pandemias, en los terremotos, y en que la posibilidad de que nos caiga si nos cae un meteorito, pues acabó la película, ¿no? Otra es la caducidad de nuestro propio cuerpo como lugar caduco y en su caducidad fuente de sufrimiento. Y la tercera, que es la interesante, la insuficiencia de los métodos para regular las relaciones humanas dentro de la familia, de la sociedad y del Estado. Dice Freud que a pesar de todo el esfuerzo cultural que hemos hecho para poner orden en la que tenemos montada, de familias, de sociedades, de Estado, no lo hacemos bien. Y en el fondo el ser humano, de ahí viene, está mal en la cultura. Fijaos, de alguna forma, esa incomodidad en la cultura podría quizás también ser en la línea de lo que os decía al principio en mi hipótesis, sería una razón para la que pudiera dar gusto ver cómo a los seres humanos se les causa sufrimiento, porque al fin y al cabo estar unidos a ellos, estar en atascos con ellos, esperando
colas, el otro que grita, el otro que no sé qué, el otro que hace ruido con la música que pone por la noche. En fin, se le podría estar cogiendo manía a esa cosa. Y bueno, pues verle sufrir un poco a esa cosa daría un poquito de gusto, podríamos decir, desde esta concepción del malestar en la cultura. Él también dice que de todas formas el mito de que habría que quitar la cultura y volver a los salvajes felices de las islas y todo eso, pues eso sería un mito de los exploradores que habrían mirado, y antropólogos y etnólogos que habrían mirado ligeramente, ¿no? Con mirada ligera la realidad, pero que en el fondo serían lugares donde también habría un sufrimiento extremo, abusos, violencias y tal. Es decir, que no habría tampoco solución por ahí. Otro momento, si seguimos leyendo, un momento especialmente crudo y especialmente llamativo en Freud, es que dice que eso de amar al prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo, le parece una absoluta idiotez y un absoluto sinsentido, que nos llevaría incluso a planteamientos del credo quia absurdum. Dice, esto no hay ni por dónde cogerlo. ¿Cómo voy a amar? Y entonces argumenta, eso significaría darle un premio a la maldad. Él dice algo así como, yo tendré pues, que custodiar mi amor y dárselo a quien se lo merece. No se puede premiar la maldad. Escribe también, el ofensor merece mi odio. Claro, y por tanto quiere dejar en ridículo y desactivar esa máxima que lo ubica en el cristianismo como lugar donde más se habría, o que se habría atribuido, ¿no? esta máxima, cual pues, viene de otros muchos sitios, como sabéis, pero bueno, en el cristianismo o en determinados tipos de cristianismo, donde más. Ahí, fijaos, yo quiero que nos quedemos con el ofensor merece mi odio. Claro, el tema está en dónde llevamos la ofensa. ¿Dónde llevamos la ofensa? Por un lado, ¿no? ¿Qué consideramos que es la ofensa? Y por otra parte, no perdamos de vista que quizás la fuente, o quizás no, para mí sin duda, yo creo que la fuente más sucia de sufrimiento, fijaos lo que os digo, porque habría sufrimientos más bellos que placeres, ¿no? Pero la fuente más sucia de sufrimiento sería el odio. Hasta el punto de que se podría algo así que decir que produce más sufrimiento el odio que el sufrimiento que causó la causa del odio. No sé si me ha salido una frase demasiado incomprensible. Es decir, podría decirse que el odio como estado permanente de rechazo a la existencia de alguien, algo así como tener ese alguien metido en la mente y en el corazón como si fuera una rata muerta que está ahí metido, ¿no? Y no me lo puedo quitar, el odio, el rencor permanente como emoción una emoción que genera vapores, ¿no? sobre mi conciencia, ¿no? Esa cosa podría tener una causa, la que sea, no voy a entrar en detalles, ¿de acuerdo? Pues yo que sé, que tal persona se fue con otra o con otro, yo qué sé, o se quedó con la herencia o habló de mal de mí en una red social o lo que sea, lo que sea. Ese momento de dolor o de frustración pudo producir un dolor de intensidad, un sufrimiento de intensidad 3. Pues el odio en sí mismo, desprendido de su causa como realidad, esa sería la causa del sufrimiento. Si queréis, podríamos decir que los seres humanos que consideraran a los otros seres humanos, es decir, que estuvieran en sociedades, en tribus, en grupos, considerando a esas personas, grupos, etcétera, como medios para su felicidad, aquellas personas que consideren que los demás tienen que ser los artífices de su felicidad, entonces como eso va a ser casi imposible, eso va a producir una frustración. Frustración que a su vez va a generar un odio y a su vez va a producir una extraordinaria infelicidad dentro de la sociedad. Entonces, bueno, Freud sigue en varios textos pues, hablando de lo que es el ser humano,
Bueno, que en parte, por supuesto que tiene razón. Es decir, que el ser humano en determinadas circunstancias es una bestia salvaje, ya lo sabemos. Lo sabemos por la historia, lo vemos en las noticias, uno lo habrá visto. El ser humano fuera de sí, el ser humano dormido, tomado por el así llamado caballo negro de las emociones más bajas, es un ser realmente imposible de soportar, ¿no? Podríamos decir. Eso es verdad. Bueno, por ejemplo, dice, en condiciones que les sean favorables, cuando desaparecen las fuerzas psíquicas antagónicas que por lo general le inhiben, también pueden manifestarse espontáneamente, desenmascarando al ser humano como una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie. En un momento determinado, todos, dice Freud, todos llegamos a abandonar como ilusiones cuantas esperanzas juveniles habíamos puesto en el prójimo. Todos sufrimos la experiencia de comprobar cómo la maldad de éste nos amarga y nos dificulta la vida. Yo no soy joven, como es evidente, y yo os digo que yo no estoy ahí. Por tanto, en esos todos no estamos todos. Insisto, cuidado, también las épocas, cuidado con esto, el empuje al desencanto más absoluto y la decepción más absoluta. Dice de todas formas Freud también en un momento determinado que la felicidad va a ser imposible en la sociedad porque para que la sociedad funcione se le va a reprimir al ser humano, va a tener que reprimírsele la pulsión sexual, el despliegue, digamos, infinito y libre de su sexualidad y sus tendencias agresivas. Y esas represiones le van a ser insoportables y finalmente la sociedad va a ser un infierno para él. Bien, pero sin embargo, al final del todo, y os dejo con esa esperanza, de nuevo parecería que Freud deja abierta la puerta, por lo menos ahí está su grandeza, ¿no? Algo así como, bueno, yo no puedo, pero a lo mejor pueden otros, ¿no? Dice, a mi juicio, es el final, ¿eh? A mi juicio, el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si y hasta qué punto el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción. Bueno, sigo bien. En este sentido, la época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente, hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, digamos el amor, si queréis, aun a riesgo de sonar cursis. Es decir, solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario. Mas, ¿quién podría augurar el desenlace final? Bueno, ahí os lo dejo, ahí está la pregunta. Y por tanto, el desafío, insisto una y otra vez, yo creo en esa unión entre estupidez y pequeñez. Es decir, por un lado la estupidez nos impediría captar la inmensidad de... Nos impediría captar de verdad lo que hay, incluso nos impediría captar que el otro eres tú y te sería insoportable el espectáculo de su tortura y su humillación. Eso por un lado. Pero por otro lado, la inteligencia te llevaría a detectar la única vía posible de ética, que es que la civilización, los otros, no tienen ninguna responsabilidad en nuestra felicidad.
La decepción, la frustración viene a veces cuando no hemos obtenido lo que esperábamos obtener de éxito, de lo que sea, ¿no? En nuestro lugar, entramos, algo así como que se entró en los grupos sociales para obtener tajadas, para desplegar las posibilidades del yo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, el odio, considero que el odio sería potenciado por la estupidez y que sería quizá la fuente fundamental de sufrimiento y el rencor. Y volviendo a las películas y todo esto, creo que solo se puede, creo que esté creciendo que esté convirtiéndose en una chuchería, digamos, en un placer, podría ir unido a lo que a mí me parece que estaríamos en una fase de estupidización importantísima. Que ojalá no la tenga que frenar una guerra. Bueno, os paso ya la palabra. Patricia, he visto ahí que te vas. Adiós, Patricia. Como queda grabado, pues verás que un placer que estés ahí. Sabes que hay admiración y para mí un honor que estéis, las personas que estáis ahí, que os conozco y sé vuestra trayectoria, pues es para mí un honor que tenga interés lo que yo os cuento. ¿Cómo salir de esta estupidización? Bueno, espero que no salgamos que no vayamos a salir por una hecatombe, digamos. Primero tomando conciencia de ello, disfrutando de los placeres de la inteligencia y del amor, y sobre todo aplicándoselo a uno mismo, ¿no? Tomar conciencia, no hacer equivalente la cultura con el entretenimiento. Es demasiado obvio que se ha caído en una identidad, a mi juicio, muy nociva. Se llama cultura al entretenimiento, es decir, a las terapias contra el aburrimiento. No hay que entretenerse, hay que pensar, hay que esforzarse. La cultura no puede ser algo que se consume cuando uno llega al sofá agotado después de no sé cuántas horas intentando cuadrar balances, y eso me va a permitir adquirir más bienes y tener más, lo que sea, ¿no? Eso no es cultura, eso es lo que se hace cuando uno llega agotado y necesita entretenerse para evadirse. Estamos hablando de la gran cultura, del gran pensamiento. Esto es una labor personal. Para eso estamos aquí. No es el ocio. Y en ese sentido, tomar un poco de conciencia. Yo, en la medida de mis posibilidades, bueno, pues ahí tenéis, ¿no?, mi ofrenda. Pero es peligroso, cuidado con todo oscuro, comiendo palomitas y chocolatinas y embrutecidos y divirtiéndonos, porque luego el ser humano se sorprende a sí mismo, ¿no? A mí no me gusta lo que está pasando en los medios de... No me gusta lo que se ha normalizado. Me produce mucho dolor y me parece una profanación. Ni me gusta el desprecio de los cadáveres y todas las bromitas con los cadáveres. No me gusta. Entonces, como estamos en una sociedad libre, yo tengo que decir, no me gusta, me espanta. Y por eso estamos aquí compartiéndolo, reflexionando filosóficamente y viendo si puede ser sintomático de algo más profundo. Elvia Matellanes hace una reflexión muy interesante. Has hablado mucho de la realidad, dice, pero es lo mismo la realidad, es lo mismo la violencia representada que la real. No sé si es pregunta eso. Ahora es pregunta, ¿es la representada en las obras de arte una sublimación de la violencia real que vivimos? Bueno, eso es una muy buena pregunta y sería una filosofía del arte, si queréis. Claro, por ejemplo, Nietzsche sí cae en esto. Él ve la violencia sublimada en virtud de la estética, genera un estado, algo así como metamoral, que
nos llevaría a lo sublime estético, es cierto, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que en el momento que la lucidez no está activada, tan necesaria, ¿no? Esa pasión y cálculo, ¿no? De la que hablaba Octavio Paz. Si no hay lucidez, habrá un momento en que se romantice, ¿no? Como decía Safransky, se romantice lo real y querer vivir en la realidad, la heroicidad, la estética las toma, los selfies, los músculos, los escudos, de la obra de arte. Podría decirse incluso que muchos movimientos actuales de todo tipo o violentos actuales podrían llevar detrás una necesidad de vivir en un cómic, de vivir, de romantizar el tedio de lo real. Ya sabéis lo que me seguís, que yo estaría más llevando a lo real, yo y a la política, yo estaría más en la línea de Habermas y de Safransky, por supuesto, de llevar a lo real, la política, llevarlo muy frío, muy tediosa, sin romantizar, ¿no? En cualquier caso, teniendo, creo, razón lo que tienes, es porque el arte va a necesitar sublimar esto, ¿no? Tenéis Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, es una novela brutal, de una violencia brutal, que hemos disfrutado y sufrido muchos, pero ¿quién diría que no debe existir una novela así? Se lleva a un lugar casi de la contemplación de los dioses, ¿no? Respecto del horror de la violencia, que se mezcla incluso la sangre de los seres humanos con los ríos, con las cosas, bueno. Pero el tema no sería tanto eso como la necesidad de recrearse, algo así, que se está viviendo. Es decir, que se necesite ver eso, ¿no? Y habrá que ver por qué está esa necesidad. Una película como Pulp Fiction, atroz a mi juicio también, que a mí personalmente no me gusta verlo, se estaría quizá generando el espectáculo frívolo de la profanación de los templos del ser humano, ¿no? El salto de ahí, del salto de ahí a lo real, me parece demasiado cercano. Tenemos el circo romano también como un espectáculo. Tenemos, por ejemplo, los ajusticiamientos que ha habido en la historia, en la Inquisición, en las plazas, en los sitios. A mí personalmente creo que ahí se pone de manifiesto la zona más pequeña del ser humano. Y el futuro probablemente, yo creo que el ser humano solo va a poder tirar y salir por arriba. Más cosas, queridos amigos. Os espero, no hay prisa. ¿Tenéis alguna cosa más? ¿Queréis? Bueno, sabéis que os llegará el vídeo. Y por supuesto, pues siempre a vuestra disposición, por si puedo guiaros en algo, indicar algo o queréis comentar alguna cosa. Yo sí creo en el ser humano, a diferencia de Freud, creo mucho. Y tengo además motivos. Tengo base empírica. Y la suerte es que como ya no soy joven, pues ya no se me puede acusar de ser un iluso y tener sueños de juventud. Es lo bueno que tiene. Las ventajas, alguna tiene que tener, ¿no? Bueno, pues queridos amigos, ahí lo dejamos. Próximo domingo pues, estaremos con otro tema. Espero que de actualidad y que podamos aportar algo positivo en nuestro tiempo. Ahí me parece que ya ha salido otra pregunta por ahí. Gracias, Marina. Gracias a todos por vuestra presencia aquí y que estéis bien. Muchas gracias. Adiós, un placer.
Adiós.